le entregó a su hijo. La más importante era: constrúyeme el lugar para que la presencia de Dios pueda descender. Quizás nosotros, cuando papá y mamá no estén más, quizás vamos a empezar a que esto es mío, aunque esto me toca a mí. Es una parte horrible como hijos. Es una parte fea que cuando nuestros padres no estén, nos vamos a pelear. Porque a mí me toca más, porque yo visitaba más a mi mamá, yo visitaba más a mi papá. Es la naturaleza que tenemos, egoísta. Pero David tuvo muchos hijos. Unos buenos, otros rebeldes. Y había que ser David, ¿eh? No era fácil ser David. La pasó mal David. No cualquiera de nosotros hubiéramos estado o soportaríamos lo que David soportó. Si usted lo han traicionado, a David también lo traicionaron. ¿Y sabe quién lo traicionó? Su propio hijo. Ministra, dale. Su propio hijo traicionó a su padre, queriendo quedarse con lo que era del padre. Y hasta llegó a violar a su propia hermana. Un sinvergüenza que no tenía perdón de Dios. Por eso la Biblia dice: honra a tus padres para que los días se te alarguen. Porque era un mandato establecido por Dios, que aquel hijo que no obedecía a su padre debía morir. Estaba en la ley, era ley. Aquel que no obedece a su padre debía morir. Imagínense, no quedamos ninguno hoy acá. Por eso Satanás ha venido a este mundo a transgiversar la ley. Y hoy el que es desobediente parece que es mejor que el que es obediente. Aquel que hace lo contrario a lo que los padres piensan, se creen que son los mejores, son los vivos. Pero en el ámbito espiritual, hoy nadie los va a matar, pero en el ámbito espiritual pesa la muerte sobre nuestras vidas. Cuando no hacemos lo que papá y mamá quieren para nosotros, nos cae la muerte encima, la muerte espiritual. Y no pretendas que mañana te vaya bien. No te va a ir bien, no te puede ir bien, porque estás desobedeciendo a algo que Dios estableció. Qué importante era la ley. Qué importante es para nosotros también cumplir la ley. Así, cuando desobedecemos a nuestro Padre, cae sobre nosotros la muerte espiritual. Y nos morimos y nos secamos y ya no cantamos, ya no ministramos, ya no venimos a la casa de Dios, porque nos estamos muriendo de a poco cuando desobedecemos a nuestro Dios. ¿Cómo desobedezco a mi Dios? Cuando Dios me dice: ten esperanza, y yo la pierdo. Ten certeza de lo que estoy haciendo, lo que está pasando. Es para que mi presencia se gloríe en tu vida. Es cuando me pasa algo y lo primero que hago es dejar a Dios. Estoy desobedeciendo al Padre y la muerte espiritual viene a mi vida.
Por eso, qué bueno esta mañana que usted no está desobedeciendo al Padre, sino que usted ha venido a encontrarse con el Padre esta mañana. Amén. Estaba lindo para quedarse en la cama, ¿verdad? Estaba lindo. Se escuchaba la lluvia. Pero David le dijo a Salomón: construye una casa para que la presencia de Dios descienda. Y esa presencia te va a ayudar. Estar conectado con la presencia de Dios te va a liberar. Estar conectado con la presencia de Dios te va a ahorrar un montón de problemas, Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Con el tiempo se olvidó de Dios. Y solo tenemos memoria de la primera parte de Salomón. Cuando fue muy sabio, cuando los reyes venían a verlo. Pero el final de Salomón es triste porque se olvidó del Padre Celestial. Nunca te olvides del Padre Celestial. Nunca se te ocurra olvidarte de Dios. Porque la vida es difícil, claro que es difícil. ¿Para quién la vida es fácil? Para nadie. ¿Para el que tiene o para el que no tiene? ¿Para el que está bien o para el que anda mal? También la vida es la misma. Para las familias que son solos o que tienen muchos hijos, para todo la vida es complicada. Jesús dijo, tendrán aflicción, la pasarán mal. Pero sepan que mi Espíritu Santo estará con ustedes todos los días. Lo ayudará, lo sustentará, lo abrazará, lo encaminará, les dará todo lo que necesitan. El Espíritu Santo de Dios que está en esta mañana, amén. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto en el Líbano hasta el río gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio y nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Qué promesa extraordinaria tenía Josué. Nadie es nada. Nadie te podrá hacer frente. Y saben que hay generaciones de fe donde se traspasa la fe a otras generaciones. Nuestros abuelos nos traspasaron la fe a nosotros. Nuestros papás nos traspasaron la fe. Nuestros papás o mi papá, a mis hermanos y a mí, nos traspasaron la esperanza. Nos traspasaron el amor de Dios. Nos traspasaron la fidelidad de Dios porque lo hemos visto. Hemos nacido en la casa de Dios y hemos visto la fidelidad de Dios. Nuestros abuelos nos traspasaron la fe hacia mis padres, hacia mis tíos. Y así también mis tíos fueron traspasando la fe de generación en generación. Y nos corresponde a nosotros también pasar la fe a las generaciones siguientes. No puede nuestra hija no nacer sabiendo quién es Dios. No se nos puede pasar por alto. Muchas veces mi hija tiene todo, no le hace falta nada. Y a veces pide porque pide. Y ahí es cuando uno le pone los puntos y decir, escúchame, yo no tenía lo que vos tenés.
Así que no pidas por pedir. Usá lo que tenés, cuando se rompa se te compra otro. Pero así como pasamos esas enseñanzas, también corresponde a nosotros pasar la fe. Que ella pueda crecer sabiendo quién es Dios. Y hay generaciones de sacerdotes. Hay generaciones de músicos. Hay generaciones de maestros. Hay generaciones de profetas que van pasando de generación en generación. Hay generación de empresarios que los hijos siguen lo que sus padres le van dejando y sigue corriendo de generación en generación. Pero también hay generación de conquistadores. También puede haber una generación de conquista, de logros, de objetivos cumplidos. Moisés fue sabio con preparar a alguien para continuar con la guianza del pueblo cuando escogió a Josué. Moisés todavía no sabía que él no iba a entrar en la tierra prometida. No estaban los planes para él, él iba a entrar. Pero aún así él preparó a alguien, aunque el pueblo era bastante complicado de llevar adelante. Noten que Moisés es un conquistador. Y en este pasaje está levantando a un nuevo conquistador. Y cuando Dios llama a Josué, habían solo 2 personas que habían estado en Egipto: Josué y Caleb. Cuando leímos recién Josué capítulo 1, solo 2 personas quedaban de lo que fue Egipto, de lo que fue la cautividad. Solo 2 personas quedaban. El resto se había fulminado en el desierto. Solo 2 personas tenían en la memoria lo que había sido Egipto. Y los niños que nacieron en el desierto, ellos fueron los que pudieron poseer la tierra prometida. Tuvieron que morir los abuelos. Tuvieron que morir los padres, tuvieron que morir los rebeldes, tuvieron que morir los negativos, tuvieron que morir los que no tenían esperanza en Dios, tuvieron que morir aquellos que no creían en Moisés, tuvieron que morir todos en el desierto. Solo quedaron 2, Josué y Caleb. Pero solo quedaron 2 sobrevivientes de esta opresión terrible. Y si quedaron 2, ¿por qué Dios eligió a Josué antes que Caleb? ¿Por qué Dios puso su mirada en Josué antes que Caleb? Para que la generación siguiente sea una generación de conquista basado en los principios y basado en Josué. Así que déjeme decirle, como número 1, que él fue elegido por su nombre. Todos sabemos el peso espiritual que tienen los nombres sobre las personas. Todos menos nosotros. Todos menos nosotros. Que quizás ponemos a nuestros hijos nombres que están de modas. Nuestra cultura no nos enseñó el principio fundamental de los nombres y la Biblia está lleno de ejemplos donde el nombre era fundamental para la vida y el crecimiento y la sabiduría y el entendimiento y de cómo te iba a ir en la vida.
Hay nombres de fracasos, hay nombres de ruinas, hay nombres de miserias, pero también hay nombres de conquistas, de logros y de victorias. Así que cuando hoy llega a su casa, cheque ahí como qué significado tiene su nombre. Estuve viendo algunos, mamita, no lo voy a decir porque... Había uno, creo que era algo así como al que le cuesta la vida. Mamita, si te pones ese nombre. No te salva ni nadie con ese nombre. Pero déjeme decirle que Josué no era Josué. Cuando Josué nace, su papá Nun, que era de la tribu de Efraín, le pone por nombre Oseas. Números, búscame Números 13:16. Cuando Josué nació, su papá Nun le puso Oseas. ¿Lo tenés? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que Josué, nos vendieron que era Josué. No, señor, Josué era Oseas. Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Ese es el nombre que le pone el padre biológico cuando nace Oseas. Pero cuando lo mandan a reconocer la tierra prometida, Moisés tiene que tomar alguna decisión importante. Y es, antes de mandarlo, cambiarle el nombre. Era algo fundamental para la conquista. Porque Oseas significa Dios líbrame. Dios no puedo. Dios socórreme. O sea que Oseas está en inferioridad ante la vida. Por eso está diciendo, Dios, líbrame. Pero gracias a Dios que Moisés tomó carta en el asunto y tomó los atributos naturales de aquel muchacho y los cambia por atributos espirituales que le darán la victoria más adelante. Ese es nuestro Dios, que cambia las vidas. Claro, no nos van a cambiar el nombre, tenemos que morir con el nombre que nos pusieron. Pero esto es espiritual. No significaba que porque Josué era más bonito sonaba bien. Por eso digo, a veces buscamos nombres que nos parecen bonitos. O buscamos segundo nombres que sean rimas. Pero aquí Moisés buscó algo significativo que lo iba a marcar para el resto de la vida y para el resto de sus generaciones. Porque Oseas es el nombre que le da Nun su padre cuando él nace en la esclavitud de Egipto. Por ende, él lleva un nombre que refleja momentos de vida. Es el nombre que refleja la esclavitud. Es el nombre que refleja las penas. Es el nombre que refleja las miserias de la vida. Y en un grito de desesperación le ponen al muchacho que acaba de nacer en la casa de Nun, Oseas, pidiendo a Dios libertad de la opresión. Pero cuando Moisés lo toma, le dice, tú no puedes conquistar con un nombre de esclavo, tú no puedes conquistar con un nombre de fracaso, tú no puedes conquistar con el nombre que te pusieron en la esclavitud, tú no puedes salir adelante. Oseas tiene que ver con el desierto, Oseas tiene que ver con la crisis, Oseas tiene que ver con la miseria de la vida, Oseas tiene que ver con la hambruna, con la desolación. Oseas es un grito de desesperación
desesperado de alguien pidiendo a Dios, Dios líbranos, Dios sálvanos, porque no podemos hacer nada. Fundamental que Moisés haya aparecido en la vida. Lo toma y le dice, tú no puedes vivir con el peso del pasado. Tú no puedes avanzar con el peso del pasado. Tú ya no vives en Egipto. Tú ya no eres un esclavo. Tú no sigues en la opresión. Tú necesitas un hombre de conquista. Tú necesitas empezar una vida nueva. Tú necesitas empezar un camino nuevo con un nombre nuevo que te marcará, que te guiará y que te dará la victoria por sobre todas las cosas. Por eso dice Moisés, te llamaré Josué. Te llamaré Josué, porque Josué significa Dios salva. Ya no es Dios líbrame, sino que es como un acto profético. Dios salva o Dios salvará. Quédate tranquilo, Josué, que Dios te salvará. Dios estará contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar, nunca te va a dejar solo. Él te salvará. Y desde ese momento que te entregaste a Jesús, también tu naturaleza de vida cambió. Amén. Desde el momento que te rendiste a los pies de Dios, tu naturaleza de muerte cambió. Desde que decidiste venir a los pies de Cristo, la muerte que reinaba sobre tu vida, el peso del pasado, las miserias que la vida nos entregó, los dolores que la vida nos dio, las tristezas que la vida nos entregó, Jesús las transformó en victoria, Jesús las transformó en alegría, nos cambió nuestra naturaleza para poder avanzar en la vida, para poder conquistar, para poder lograr, para que cada día te levantes sabiendo que Dios es nuestra esperanza, que Él es nuestra única esperanza y Él nos salvará. Jesús cambió nuestra naturaleza. Jesús cambió la tristeza que teníamos en gozo. Jesús nos llenó de esperanza. Jesús nos sanó de la enfermedad. Jesús nos sacó de las miserias de la vida. Y por eso cuando se encontró con Simón, que significa caña sacudida por el viento, le dijo, no se dirá más tu nombre Simón, sino Petro, piedra, roca, porque ya no serás una persona sacudida por los vientos de la vida, ya no serás una persona que las tempestades de la vida lo atormenta, ya no andarás dando lástima por la vida, sino que vivirás en firmeza y vivirás en esperanza a partir del momento que te cambio tu nombre, Pedro. Serás desde ahora. Jesús sabía la ley. Como lo hizo Moisés, Él también lo hizo. Por eso Moisés le cambia el nombre a Osea y lo llama no por su pasado, sino por su presente y su futuro. Porque no interesan los momentos que has vivido. No interesan las circunstancias o los obstáculos que la vida te puso por delante. A veces no es la vida, es la consecuencia. Todo lo que hagamos lo tenemos que pagar. Si usted no se bañó para venir hoy, el hermano que está al lado paga las consecuencias.
Si usted no se depila para ir a la playa, qué feo queda, ¿no? Todo es consecuencia de la vida. Pastor, mi matrimonio no da más. ¿Y quién te mandó? Salame, salamina. Pastor, mis hijos son rebeldes, no sé qué hacer. No hay paz en mi casa, no hay felicidad. ¿Y quién te mandó a meterte tanto en la iglesia y nunca le enseñaste a tus hijos? No le traspasaste la fidelidad, no le traspasaste el amor, no le traspasaste la esperanza. Y después lloramos por las consecuencias, claro que vamos a llorar. Pero qué bueno es llorar de alegría porque nuestros hijos están sirviendo a Dios. Qué bueno es llorar de alegría porque nuestras generaciones siguen a Dios. Y nos vamos a ahorrar un montón de problemas. Tendremos algunos, pero la mayoría lo vamos a ahorrar. Sabiendo que nuestros hijos servirán a Dios. No sé cómo están tus hijos, no sé cómo seguirá tus generaciones, pero quédate tranquilo que Dios puede cambiar toda naturaleza y tus hijos servirán a Dios, diciendo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. El Dios que servimos es el Dios que cambia momentos de la vida. Cambia naturalezas que pesaban sobre nosotros. Por eso Jesús dijo: el que esté cargado venga, no tengo ningún problema en sacarle el peso de la vida, en sacarles el peso del dolor, en sacarles el peso de la amargura y de la preocupación, el peso de la pena, de la tristeza, el peso del odio, de la traición. Vengan a mí. No puedo ir yo, dijo Jesús. No me corresponde ir a ustedes. Ustedes tienen que venir al Padre. Así nosotros tenemos cada día que venir a la casa de Dios, venir al Padre, venir corriendo a los pies de Dios, entregar nuestras penas, entregar nuestro dolor, entregar nuestros hijos, entregar nuestro marido, entregar nuestras generaciones, entregar tu casa, entregar tu trabajo a los pies de Jesús. Dios nos perfila una nueva experiencia de vida y nos pone un nombre nuevo. Ya pasamos a ser hijos del Rey de Reyes. Porque el conquistador tiene una nueva naturaleza. El que conquista en la vida y en cualquier ámbito de la vida, familiar, económica, emocional, afectiva y espirituales. El conquistador puede lograr todas esas metas. Nadie puede conquistar si no tiene una nueva naturaleza. Porque los esclavos no conquistan. Los esclavos no tienen capacidad para liderar como la tuvo Josué u Oseas cuando le cambiaron el nombre. Los esclavos no conducen pueblos como lo hizo Oseas cuando le cambiaron el nombre. Los esclavos no reparten tierra por tribus como lo hizo Oseas cuando le cambiaron el nombre. Josué es el nombre de una persona transformada. Cuando usted lea Josué, de ahora en adelante, sepa que Josué fue una persona transformada. Porque transformación es sin duda un milagro de Dios. Se lo vuelvo a repetir. La transformación del hombre solo es un milagro de Dios.
Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de transformarse, a menos que sea un Transformer. O se crea un Transformer. Veo que a veces andamos la vida, algunos que ven demasiado película. Había uno que se quería Superman y se puso en la vía y quería parar el tren, ¿no? De José Cepaz habrá llegado un retiro, pero en 2 minutos. Nadie puede transformarse a sí mismo. Los cambios no pueden ser producidos por la autosuficiencia de la voluntad humana. Es un proceso de transformación producto de que alguien puso en nosotros un milagro. Se lo vuelvo a repetir, es el proceso de transformación producto de un milagro en nuestras vidas. Por eso a las personas con problemas de adicciones les resulta muy difícil salir de ellas. Porque no hay un poder en sí mismo que me transforme. O que un incrédulo que no cree ni siquiera en él mismo de repente se convierta en el hombre de fe. Eso sí que es un milagro. ¿Cuántos milagros hay esta mañana? Que dijeron, nunca voy a pisar. Gente que decía, jamás pisaré una iglesia. Están en este lugar transformados. Jamás me juntaré con esa gente. Son todas fábulas. Todo me resulta un chantaje y hoy sos parte del chantaje. Hoy sos parte de la fábula porque hubo una transformación en tu vida. Es el milagro de Jesús. Y cuando de repente la vida nos golpeó, y cuando de repente la enfermedad tocó nuestra vida, y de repente cuando la inseguridad de la vida llegó a nosotros, cuando el matrimonio se frustró, cuando las miserias de la vida nos alcanzó, tuvimos que venir de rodillas al Maestro, dejar de lado nuestros conceptos, nuestros argumentos y dejar que Él sea nuestro milagro. Cuando no había ya esperanza, había un milagro para nosotros, había una esperanza. Cuando nada lo podía hacer, cuando ya nada teníamos para hacer, una sola cosa quedaba, es venir a buscar el milagro. ¿Qué milagro necesitas? Quizás que tu vida cambie, quizás que tu esposo, tu esposa te siga. O solamente quizás que haya paz en tu casa. Quizás que tu economía cambie. Quizás que te puedas ir de vacaciones. Quizás que consigas un novio, una novia. Que te puedas casar. Por eso estamos aquí. Porque es el único lugar que vamos a encontrar los milagros que necesitamos. Porque no se trata cuánto sabes de Jesús. Porque no se trata cuánto cantas o cuánto hablas de Jesús. Por eso a veces nos sorprendemos de los hermanos de la iglesia que pensamos que no nos van a mentir, que pensamos que no nos van a traicionar. Y nos desilusionamos. Y terminamos desilusionados con la casa de Dios. Terminamos desilusionados con Dios por el simple hecho de que te encontraste con alguien que todavía no fue transformado. Por eso vuelvo a repetir, podemos venir, sí. Podemos cantar, sí. Podemos predicar, sí.
Pero ¿qué de la transformación? ¿Cuándo voy a dejar mi vida pasada, pesada? ¿Cuándo va a haber en mí un cambio? ¿Cuándo me voy a tomar las cosas en serio y decir, voy a transformar mi vida? Voy a dejar de mentir, voy a dejar de juntarme con quien no me tengo que juntar, voy a dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, que sé que están mal. Y me voy a decidir a tener una transformación para que mi vida cambie, para que sus generaciones cambien. Porque la vida del cristiano se trata de transformación por el poder del Espíritu Santo. Y no solo los transformados son conquistadores. Segundo, la segunda característica de un conquistador es que Oseas, ahora llamado Josué, era una persona disponible. Oseas, llamado Josué, ahora es una persona disponible. Por eso cuando Moisés escarbó en los que quedaban, encontró un disponible. La primera vez que el nombre de Josué aparece en la Biblia es en el Éxodo y aparece en la primera resistencia que tiene Moisés. Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Dios le dio agua de una piedra, pero apareció el primer obstáculo para Moisés llamado Amalek. Estaba recopada la salida de Egipto. Fue como Dios dijo que lo iba a hacer, amén, lo hizo así. Pedimos permiso, no nos dejan salir, Dios intercede por nosotros, manda plagas, salimos victoriosos. Carguen todo que nos vamos. Llegamos a un mar y quedamos entre la espada y la pared. Egipto por acá, caballos, soldados, mar por el otro. Y otra vez vuelve a aparecer el milagro de Jesús. Cruzan el mar. Qué bueno, seguimos en libertad, gracias a Dios, estar recopados, sos una masa. Cruzan. Y había que tomar agua. No había agua por ningún lado. Ya se habían tomado todo el agua. No solamente la gente, sino también los animales. Hasta que llegan a un lugar donde Dios le da agua. Donde Dios otra vez aparece el milagro. Y les da agua. En medio de la nada, Dios le da un milagro extraordinario que es hacer brotar agua. Para que absolutamente todo, del primero al último, y todos sus animales puedan beber y ninguno pueda morir. Extraordinario milagro de Dios. Pero dice la Biblia que se juntaron en el valle y tuvieron que salir a la guerra. Luego de todas las victorias, apareció un tirano llamado Amalek. Y no le quedó otra opción que salir a la guerra.
Moisés viene del desierto, viene cruzando y saliendo de Egipto, atravesando el Mar Rojo, con un grupo de niños, con un grupo de ancianos, de obreros, de esclavos, que durante 430 años de esclavitud bajo el imperio egipcio jamás ejercieron el arte de la guerra. 400 años cautivos, nunca le dejaron tocar un arma. Lo único que sabían hacer es comerse látigos, trabajar, dormir y más látigo. Jamás ejercieron la guerra. Éxodo 17:8, ¿lo tenés? Vaya conmigo, Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué dijo Moisés? Elígete hombres y sal a la guerra. Lo vemos aquí a Josué peleando. Y más adelante usted lo ve a Josué ayudando a Moisés a subir el monte Sinaí. Y más adelante también usted lo puede ver a Josué ayudando a Moisés a bajar las tablas de la ley. Josué está en la pelea, está en el monte, está con las tablas, está en la tienda sirviendo a Moisés. Él está en el campo, está en la guerra. Y en todas las esferas de la vida de Israel, en el desierto, Josué está presente. Él bien podía haber dicho: Moisés, ¿qué te pasa? Si yo no sé pelear. Jamás he peleado, Moisés. ¿Qué se te cruza en tu cabeza teniendo tantos años de esclavitud que ni siquiera sabemos matar a alguien? Pero sin embargo, cuando Moisés lo envía, él empuña su arma y sale a la batalla. David estaba disponible para llevar alimentos a sus hermanos en la guerra. Bien él había, o podría haber dicho: que se jodan mis hermanos. ¿Para qué me desprecian? ¿Para qué a mí me mandan al campo y ellos se llevan todo? Porque David era despreciado por sus hermanos. Se sentaban a comer, todos estaban en la mesa menos David. Qué desprecio para alguien que usted coma y no lo invite. Qué desprecio hoy tenemos de nosotros, que nos juntamos a comer y ni siquiera invitamos a nuestros hermanos. La pasamos mejor con nuestros amigos que con mi hermano. Prefiero salir a gastar la plata con mis amigos antes que llevar a mi papá, a mi mamá a que pueda comer algo y pasar un tiempo. Josué jamás se imaginó que sería guerrero. Jamás se imaginó que conocería a Jehová Nisí.
Jamás él se imaginó que Dios sería su estandarte de victoria. Así también estábamos nosotros. Jamás imaginamos que alguien te podía sacar de la pena. Jamás imaginamos nosotros que alguien nos podía sacar de la miseria. Jamás imaginamos que alguien nos podía sacar del dolor, de la tristeza que la vida nos dio. Jamás imaginamos que alguien nos podía curar de nuestra enfermedad que nos estaba llevando a la muerte. Hasta que conocimos a Jehová. Hasta que conocimos a Jehová, nuestro sanador, nuestro sustentador, y tuvimos los beneficios que Él nos da para nuestras vidas. Moisés tuvo que cambiar el nombre para que pueda lograr, para que pueda vencer. Pero también él estuvo disponible, predispuesto. Y termino con esto diciendo que cuando uno está disponible, sin darse cuenta, termina posicionado en el lugar donde Dios lo va a usar. Se lo digo de vuelta, cuando estoy disponible, sin darme cuenta, termino posicionado en el lugar que Dios me va a usar. Me usará para ayudar a otro, me usará para predicarle a otro, me usará para sanar a otro, me usará para hacer correr a otro, cuando estoy disponible de verdad para el reino de Dios. Amén. Cuando estoy disponible, mi vida va a cambiar. Por eso a veces son los mismos que están en la iglesia. Otra vez canta el mismo. Encima que canta feo, lo tenemos que seguir aguantando. Dije varón, ¿no? ¿Te dieron cuenta, no? No tenemos ningún... Ah, sí, David canta extraordinario. Pero no, él no está en esta noche. Encima que predica feo, el pastor tenemos que aguantarlo todos los domingos. No, el de acá no, ¿eh? Tenemos que pedir, rogar de que quieran trabajar en la casa de Dios. ¿Sabe cómo se hacían las iglesias antes? A empanada y venta, empanada y venta, empanada y venta, empanada y venta. Así creció las casas de Dios de las generaciones de los años 80. A empanada y venta, empanada, repulgue, venta, pan casero, bolita, churro, todo. A churro, como dicen, ¿no? Pero hoy en día algo nos está atrapando. La vida nos está envolviendo y nos estamos olvidando de Dios. Y nos estamos olvidando también de la casa de Dios. Nos estamos olvidando de que teníamos célula, de que teníamos discipulado. Y algunos que tienen una reunión el domingo ni siquiera vienen un domingo, vienen uno o dos. Pero después queremos que la vida sea extraordinaria. Después queremos que la vida nos vaya bien. Si no estamos disponibles para Dios. ¿Qué hay en tu corazón que quieres hacer? Hazlo. ¿Quieres cantar? Métete a cantar.
¿Quieres ministrar? Métete a ministrar. ¿Quieres hablarle a la gente? Habla a la gente. El otro día el pastor dice que vamos a hacer una campaña, pero no hay un evangelista. Porque no hay disponibilidad. Estaba mirando hotel en tal lado, sin disponibilidad. ¿Ok? Hotel en tal lado, sin disponibilidad. Bueno, me voy para otro lado. Sin disponibilidad, amigo. La gente está disponible para otras cosas. La vida nos golpea duro, que a veces nos desenfoca. Y tenemos que estar disponibles para que nuestro Dios nos pueda usar. Y cuando Dios nos usa, también va a usar nuestras generaciones. Amén, por la mía, no sé por la suya. Cuando me dejo usar por Dios, Dios también va a usar mis generaciones. Dios también va a usar a mis hijos. Dios también los va a traer otra vez. Los va a encaminar otra vez. Y ellos seguirán la fe, seguirán la esperanza, seguirán confiando en Dios como lo hicimos nosotros. Esa es nuestra garantía. Estar disponible al servicio de nuestros padres. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra naturaleza. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra enfermedad. Gracias, Jesús, porque tú has cambiado nuestro dolor. Gracias, Jesús, porque tú has cambiado nuestra pena. Gracias, Padre, porque tú nos has socorrido. Y desde el momento que hemos venido a la casa de Dios, desde el momento que te hemos encontrado, tú has cambiado toda nuestra vida. Tú has cambiado nuestra naturaleza. Tú nos has cambiado. Tú nos has transformado. ¿Cómo no darte gracias? Porque éramos pecadores. Porque no había esperanza en nuestra vida, pero tú nos has rescatado, tú nos has dado todo, tú nos das todo, tú eres nuestra esperanza.